Hola, hoy quería compartir con vosotros una reflexión que solemos hacer los coaches y en estos momentos, por supuesto, hablo de los que estamos participando en el proyecto IGAPE Responde dentro del ámbito de personas. Todos y todas sabéis que estamos viviendo una situación, bueno, desconocida, que cumple a la perfección el entorno VUCA que tanto habíamos o conocíamos ya, pero de otra manera. Está siendo volátil, está siendo ambiguo, cada día nos cambian casi las reglas del juego y es en el entorno en el que tenemos que vivir, es el entorno en el que nos tenemos o al que nos tenemos que adaptar. En medio de todo eso, sí hago la reflexión, estoy segura que todas y todos hemos hecho muchos cambios en nuestra forma de vida y en nuestras rutinas a lo largo de casi este año que llevamos viviendo la pandemia, conviviendo con el COVID. Y de eso me gustaría hablaros, de cambio de hábitos, porque es verdad que ahora mismo lo hemos hecho por obligación y por necesidad, pero sí es cierto que los hábitos se pueden cambiar de una forma menos dramática, menos absolutista. Y lo primero que necesitamos para cambiar un hábito es ser consciente de que lo tenemos, de que tenemos ese hábito y de que en muchos casos ya no nos está aportando valor. Lo estamos haciendo simplemente porque como muchas otras cosas, van en automático. No nos paramos a analizar, no nos paramos a pensar. Son 1000 pequeñas cosas a lo largo del día que podemos hacer de otra forma para salvaguardar lo realmente importante, la finalidad de tener ese hábito. Entonces, donde quiero hacer o poner la marca, vamos, me gustaría recalcar, es que además de ser importante tener claro que tenemos ese hábito, es querer cambiarlo. Porque si yo veo que tengo un hábito pero no me interesa cambiarlo, pues evidentemente va a ser complicado llegar a conseguirlo. A partir de ahí tenemos que adaptar nuevas rutinas, conservando esa intención, esa finalidad del hábito que tenemos, pero dándole un nuevo envoltorio, ¿vale? Una nueva forma que nos ayude, que sí que encaje mejor con nuestra vida actual y que nos permita además sentirnos cómodos, sentirnos a gusto. Lo que para mí es válido, para otra persona no tiene por qué serlo. Y eso puede llevar a que tengamos hábitos diferentes o los vivamos de manera distinta. Y está bien. En ambos casos va a estar bien, porque de lo que se trata es de respetar esa libertad individual que tenemos para hacer los cambios y seguir nuestro propio camino. Hago un especial hincapié dentro de los hábitos y de la situación que estamos viviendo en la utilización de un lenguaje positivo, en cómo nos beneficia utilizar un lenguaje positivo, porque también nuestro cerebro está acostumbrado a pensar en problemas, en limitaciones, en nuevas restricciones y bueno, al final parece que estamos siempre un poco con el no en la frente. De manera que me gustaría compartir con vosotros la reflexión de ¿y si le damos la vuelta a ese no en la frente? ¿Y si nos lo quitamos de en medio? Todo se puede decir de otra forma que ayude a la plasticidad de nuestro cerebro, que nos dé tranquilidad, que nos dé confort, que nos dé seguridad. Y estoy segura que todos en estos momentos vamos a agradecer ese confort y esa seguridad. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo os diga, mañana no cuentes conmigo hasta las 2 de la tarde, a que yo te diga, mañana me tienes disponible desde las 2 de la tarde. Al final, la fecha es la que es, la hora es la que es, pero a que dentro de nuestro cerebro ha sonado de una manera completamente diferente. Nos va a ayudar a todos en la comunicación y nos va a ayudar a todos a sentirnos mucho mejor. Otro ejemplo, no me ayudes a hacerlo. Pues varía mucho si yo te digo, déjame hacerlo a mí sola. Cambia y en nuestro cerebro también cambia. No se trata tanto de que yo os ponga ejemplos, no es lo más interesante. Lo más interesante es que vosotros lo empecéis a poner en práctica y que si os apetece podáis compartir por aquí, por cualquiera de las vías, vuestros propios ejemplos. Va a ser un placer escucharos y, por supuesto, también os espero dentro del proyecto de IGAPE Responde. Un abrazo.